Muchas gracias. Primero, pues, muy agradecido por esta invitación. Tener la oportunidad de dirigirme a los 9 jueces de la Corte Constitucional es algo realmente muy valioso. Y, por supuesto, un auditorio muy importante y muy ávido por conocer la opinión de algunos académicos. Debo decirles que les voy a decir mi parecer sin anestesia, como dicen por ahí, con todas las consideraciones del caso, pero se las voy a decir directamente mi opinión respecto de algunas situaciones que realmente me preocupan, de manera, pues esto lo planteo con total buena fe y, por supuesto, para que lo considere la Corte. Lo primero que yo debo decir es que las grandes soluciones a los problemas del derecho, en el fondo, se logran con la aplicación de ciertos conceptos rectores constitucionales y también con la aplicación de ciertos conceptos rectores que pueden estar en diversas leyes de la República. Por ejemplo, primer concepto rector, la Ley de Garantías dice que la interpretación, la aplicación, ¿verdad?, del derecho, la creación, la interpretación y la aplicación del derecho tienen que orientarse hacia el cumplimiento y la optimización. Cumplimiento y optimización de los principios constitucionales. Segunda orientación muy importante. Esta misma Ley de Garantías dice en el artículo 4, número 9, me parece, que los jueces constitucionales deben fundamentar adecuadamente sus decisiones basados en los principios y las reglas de la argumentación jurídica. En particular, deben pronunciarse sobre los argumentos y las razones relevantes que expresan las partes y demás intervinientes en el proceso. Tienen el deber en particular de pronunciarse sobre las razones y argumentos relevantes expuestos por las partes en el proceso y más intervinientes. ¿Okay? De manera que es inevitable, forzoso, que todo juez constitucional se pronuncie, insisto, sobre las razones y argumentos relevantes invocados por las partes y en general por los intervinientes en los procesos. Pues bien, tercer concepto importante, y este es el más rector de todos, todo el sistema de justicia, tanto ordinario como constitucional, trabaja en función de que se cumpla el principio y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Inclusive, el Consejo de la Judicatura trabaja para materializar el concepto de la tutela judicial efectiva, pero desde su punto de vista, lo administrativo, lo procedimental, en cuanto al administrativo, lo disciplinario, etc. Pero en el fondo tiene el mismo concepto rector. Pues bien, hay mucha jurisprudencia que dice que cuando en un proceso no hay un pronunciamiento sobre la pretensión que exhibe una parte, hay un problema de tutela judicial efectiva. Y esto es lógico. Usted acude al sistema de justicia y exhibe una pretensión. Y entonces le dice, mire juez, usted pronúnciese sobre esta pretensión de manera que ese pronunciamiento da lugar a que yo esté de acuerdo o yo impugne esa definición sobre esa pretensión. Entonces es evidente, si un ciudadano plantea una pretensión en un juicio ordinario constitucional y hay una omisión de pronunciarse sobre esa pretensión, hay un problema directo de tutela judicial efectiva, ¿verdad? Porque esa idea de acudir al sistema se ve truncada en el sentido de que no hay pronunciamiento, que es lo que exige la ley y, por supuesto, es parte de la motivación jurídica. Entonces, cuando no hay pronunciamiento, evidentemente, hay un problema que tiene que ver con seguridad jurídica porque no se aplica la norma, hay un problema de tutela judicial efectiva porque no se accede al sistema,
hay un problema de debida diligencia. Es inaudito que usted plantee una pretensión y el juez no diga nada y no se pronuncie. Y evidentemente me parece que es el artículo 172 de la Constitución que dice que es obligación de los servidores judiciales aplicar el principio de debida diligencia. Y por eso la jurisprudencia de la Corte dice que la debida diligencia es componente del derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, la falta de pronunciamiento genera estos tropiezos: incumplimiento de debida diligencia, incumplimiento del derecho a la seguridad jurídica porque no hay un pronunciamiento sobre normas previas públicas claras, ¿verdad? Y en definitiva, si no se aplica el sistema jurídico, hay un problema de seguridad jurídica. Y entonces, ¿qué pasa? Que me parece que la tutela judicial efectiva tiene ahora algunos tropiezos en la Corte Constitucional a nivel de las salas de admisión. Yo, como dice ahí, he trabajado 17 años y medio en una institución pública y sé lo que es trabajar hasta las noches, empezando muy temprano, y por consiguiente entiendo plenamente la carga de trabajo. Pero hay que llegar a una media, señores jueces. Estuve estudiando un auto de inadmisión que tiene dos párrafos donde dice, mire, no cabe. Y se les voy a decir qué dicen esos dos párrafos. Dice el litigante, oiga, la pretensión del actor fue materia de pronunciamiento, pero mi pretensión de demandado no fue materia de pronunciamiento. Y ojo, le dice, lo reproduce la Corte, ojo, yo no digo que tenían que darme la razón, yo digo es que no hubo análisis y pronunciamiento del juez. No hubo análisis y pronunciamiento del juez. Y la sala le dice, mire, usted está planteando un problema de que no hay una definición sobre su pretensión, pero en realidad no es un argumento claro porque no explica cómo es que se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de pronunciamiento. No. La falta de pronunciamiento genera un problema de tutela judicial efectiva. Y la Corte dice, un momentito, usted dice, no hay pronunciamiento, pero no explica, no fundamenta por qué esa falta de pronunciamiento afecta a la tutela judicial efectiva. Y también le dice en el segundo párrafo, mire, usted dice que no hay una definición sobre X situación económica en su pretensión, pero a mí no me toca hacer ese pronunciamiento. No. Él no dijo que la Corte define el tema, solamente era que la Corte defina si es posible acceder al sistema por la falta de respuesta de la justicia ordinaria. Entonces, vuelvo y digo, ahí hay un problema importante de acceso a la justicia. Otro caso también muy importante, muy reciente, y la decisión de fondo es muy útil. La decisión dice, mira, a ver, ¿cuál es el problema jurídico? En una acción de protección del año 2016 se convoca en el mes de octubre a una audiencia y se notifica la decisión 11 meses después. 11 meses después, y la Corte dice, no puede ser, aquí hay un incumplimiento, ¿verdad?, del plazo razonable. Perfecta la respuesta. Pero en ese mismo proceso la Corte delibera y dice, a ver, ¿qué dice el demandante? Mire, en este caso ha habido un retardo injustificado del juez de primera instancia. Efectivamente, 11 meses se demoró en notificar la sentencia. La Corte dice, esto es un retardo injustificado, yo exhibí mi pretensión en la apelación y el juez de segunda instancia no dijo nada respecto de ese retardo injustificado. Llega a la Corte Constitucional y la Corte le dice, mire, usted no ha argumentado, no hay un argumento claro de por qué la falta de respuesta sobre el retardo injustificado afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Repito, usted no ha explicado por qué el no pronunciamiento sobre el retardo injustificado afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Es que si no hay pronunciamiento sobre el retardo injustificado, como sobre cualquier tema,
vuelvo y digo, hay un problema de acceso a la justicia y además es evidente, muy evidente, que en un caso tan patético además, si la Corte de segundo grado en materia de acción de protección no se pronuncia, es una situación totalmente incompatible con el acceso al sistema de justicia. Entonces me parece que esta posición no es correcta. Y segundo, y lo más importante, es que la Corte le está abriendo un espacio muy malo a que la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones que exhiben los demandantes no genere un problema de tutela efectiva. Pero no, la jurisprudencia ya ha dicho, recuerden con lo que empecé, la ley dice que hay la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes. Entonces, si yo planteo una pretensión en juez ordinario o constitucional y no hay respuesta, hay un problema directo e inmediato de acceso al sistema de justicia y me parece, vuelvo y digo, que más allá de estos dos casos, ese concepto de que no pronunciarse no genera problema, me parece que es un problema que la Corte está generando con esa posición. Entonces, me parece que ese es un asunto que realmente hay que meditar, que además es una posición contraria a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Otro tema que además está en este mismo caso es que la Corte dice, mire, cuando no hay un argumento mínimamente completo, como fue el desarrollo original del doctor Ali Lozada, cuando no hay un argumento mínimamente completo, dice, la Corte puede hacer un esfuerzo razonable. Ok. Y en este caso del retardo injustificado de la Corte, dice, mire, ni siquiera haciendo un esfuerzo razonable, ojo, ni siquiera haciendo un esfuerzo razonable, ¿verdad?, es posible llegar a entender que hay una argumentación clara del por qué el no pronunciamiento sobre el retardo injustificado afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Me parece que estas cuestiones son realmente importantes porque, insisto, más allá de estos casos concretos, si la Corte está asumiendo que no hay un pronunciamiento respecto a una pretensión del litigante y eso no genera un problema de tutela, me parece que eso es lo más complicado, repito, porque estamos diciendo, mira, si no te pronuncias, no importa, no. Y ojo, me parece también, conectado con lo anterior, lo siguiente, ¿no? Y es que la Corte en ocasiones dice, a ver, no hay un argumento mínimamente completo y partiendo de que el principio de que el tribunal conoce el derecho, la Corte dice, ok, aplicando el principio de que puede aplicar una norma distinta a la que invoca el litigante, la Corte entra, ¿verdad?, y reencausa la discusión jurídica. Pero yo les diría lo siguiente, señoras, señoritas y señores jueces. En el fondo la Corte va a tener que establecer un concepto rector, porque hay casos realmente muy importantes, u otros no tan importantes, en que en función de la justicia vale la pena reencauzar la discusión, porque evidentemente el litigante puede equivocarse en la norma en que funda su pretensión, pero la Corte sabe que está equivocado y la Corte pudiera reencauzar esa discusión y realmente solventar el tema y llegar a una decisión tal como se plantea. Es decir, se puede equivocar en la norma invocada. Me parece que la Corte debería tener una directriz uniforme de cuándo decide llenar los vacíos de derecho y cuándo no decide hacerlo. Déjenme decirles que en el fondo está el mismo concepto. Dice Pietro Sanchís que el concepto de justicia implica mucha emotividad. Y el viejo Ángel Osorio decía que la justicia se reduce a una sensación. Las personas sentimos la sensación de lo justo o la sensación de lo injusto. Sí, es verdad. Y siempre será un concepto relativo. Pero se trata de uniformar los conceptos, repito que esta última parte, para que la Corte tenga una directriz de cuándo llena los vacíos de derecho y cuándo no.
porque si no llegamos a un extremo de discrecionalidad absoluta respecto de, en este caso sí y en este caso no. Por supuesto, pues yo soy siempre un defensor de la Corte, ¿verdad? Ha llegado limpiamente, eso es bastante, es una Corte decente, no es una Corte comprable, y eso es una gran cosa en el Ecuador, ¿verdad? En un país que tiene tanto problema de credibilidad institucional. Yo creo que la Corte, que por supuesto tiene total credibilidad, aun cuando, repito, no estemos de acuerdo en todos los casos, es parte de la democracia y es parte de los diversos puntos de vista que tenemos los abogados. Entonces me parece, doctoras y doctores, que este tema del acceso a la justicia es realmente importante. Yo entiendo como el que más la carga terrible que tiene la Corte, si se quiere la desesperación de estar al día en el despacho, pero repito, hay que llegar a una fórmula media porque de otra manera se sacrifica ese gran concepto rector que es el tema del derecho a la tutela judicial efectiva. Yo, aprovechando que veo aquí al doctor Velázquez, yo siempre he sido, bueno, no siempre, a partir de cierta época, he sido un crítico de las rigurosidades de la casación, seguro que sí, porque lo de fondo, doctores y doctoras, es que cuando el juez de casación verifica que hay una violación a la ley sustantiva procesal, me parece que eso es lo de fondo. El tecnicismo de la casación puede llevar al sacrificio de la justicia, porque el que se equivoca no es la parte, es el abogado. Este tecnicismo de la indebida aplicación, de la falta de aplicación, de la equivocada interpretación, es un tecnicismo grave y por ese tecnicismo, si el abogado lo explica mal, se friega, ¿verdad?, el concepto genuino de lograr la justicia en el respectivo proceso. Entonces, de lo que se trata, doctoras y doctores, es llegar a resolver los problemas. Es posible que no estemos de acuerdo en la decisión de fondo, pero me parece que la entrada que está constituida por la admisibilidad, me parece que hay que llegar a una fórmula media, porque ese carácter extremadamente breve, y como no hay recurso alguno, me parece que ese es un concepto realmente delicado en esta materia de la justicia constitucional. Por lo demás, pues en la gran mayoría de las sentencias yo estoy de acuerdo, pero evidentemente como esta charla versa sobre las problemáticas de la justicia constitucional, me parecía realmente pertinente abordar esta parte, ¿verdad?, que me parece algo realmente muy válido, porque es una materia de reflexión de lo que se trata y todos estamos unidos por lo mismo, porque haya una tutela efectiva de los derechos. Esa es la lucha del abogado, esa es la lucha del litigante y por supuesto es la lucha de la justicia ordinaria, de la justicia constitucional. Repito, consciente estoy de la enorme carga de trabajo, de la desesperación, si se quiere, que existe por tanta carga. Hay tanto litigio superfluo que llega, por supuesto, a la Corte y sin duda es un aspecto que hay que considerar y eso nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias.